Estamos en comunicación con Ximena Piñeiro, licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, jefa de redacción de LATAM. Vamos a hablar de la conflictividad social, de la conflictividad en distintos temas y en distintas partes del continente. Ximena, gracias por atendernos. Luciano y Santiago la saludan. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos. Ximena, bueno, aquí tuvimos nuestro último conflicto que todavía atravesamos, tiene que ver con una ley de financiamiento universitario vetada por el Ejecutivo y que tras un intento fallido de insistencia en el Congreso de la Nación quedó firme. Esto trajo, por supuesto, movilizaciones, tomas de universidades. Queríamos preguntarte, bueno, por este tema en particular, cuál es la lectura y también trasladar esto al continente, ¿no? A ver qué tan lejos, qué tan cerca estamos de lo que ocurre en otros países. Bueno, sí, bueno, como justo lo decías, realmente eso tiene una repercusión, este tipo de conflictos, digamos, con respecto a que son también decisiones de cada uno de los gobiernos y generalmente a grandes rasgos, lo que nosotros vemos, digamos, en la cobertura de los conflictos sindicales en América Latina es que generalmente son en los países en los que son gobiernos neoliberales o Ujú. bien llamados de derecha, Sí, que toman por ahí el enfoque del recorte en sectores estratégicos como la salud y la educación. sí. Pero también vemos otros casos, como por ejemplo en Colombia, que se está hablando de una reforma laboral que ya se viene trabajando hace mucho tiempo, pero que recién ahora está tomando como más fuerza después de su aprobación en la Cámara de Representantes, que es uno de los órganos del Congreso en Ujú. Colombia. Está el Senado y la Cámara de Representantes. Ya en la Sí. Cámara de Representantes le dio luz verde a esta propuesta. Ahora siguen los debates en el Senado para que se defina igual recién en el segundo semestre del 2025. Ujú. Así que bueno, ha sido un tramo largo, digamos, a lo que voy es que por ahí para este tipo de conquistas es necesario mucho tiempo, mucha preparación y estas discusiones en la parte legislativa son mucho más complejas. Ujú. Sin embargo, por ejemplo, vemos el panorama Sí. en Perú, que es otro país que también tiene un conflicto salarial muy fuerte, la última remuneración, eh, el último cambio en la remuneración mínima vital se dio hace 2 años. Ujú. Actualmente el salario mínimo está en 1.130 soles. Y en la modificación que pidieron Ujú. actualmente los sindicatos, se pidió un mínimo de 120, pero el gobierno lo rebajó a 105 soles, teniendo en cuenta que hace 2 años no se modifica el salario y que el año pasado se confirmó que se necesita 446 soles para llegar a la canasta básica familiar por Ujú. persona. Sí, Así que es muy compleja la situación en cuanto también a lo salarial, ¿no? claro. Yo te iba a preguntar, Ximena, si estos métodos gozan del prestigio del que gozaban hace un tiempo, digo, movilizaciones, en este caso en Argentina toma de universidades, bueno, los cortes de calle que aquí también son muy habituales. El famoso eh, piquete, ¿no? Claro, el famoso Claro, piquete. sí. Digo porque estas intenciones de los gobiernos liberales, bueno, que generalmente desarticulan todo el armado que había en torno a los modelos estadocéntricos, traen estas movilizaciones. Pero sin embargo la sociedad avanza hacia la derecha en más de un caso, cuando a la hora de votar, ¿no? Claro, sí, sí. En realidad lo que se ve también en la cuestión laboral, digamos, Sí, en sí, es que prima también la movilización. Por ejemplo, esto que te cuento de Perú, sí. las organizaciones sindicales ya se están organizando, se vienen organizando hace varios meses desde que entró Dilma a la Ujú. presidencia, Sí. porque la Mayo no tiene el apoyo que tenía el presidente saliente, Ujú. que recordemos que no fue una elección popular. Al no tener ese apoyo, las organizaciones sindicales también, bueno,
plantean un conjunto de movilizaciones a lo largo y ancho del país. No es la misma toma, por ejemplo, de universidades de acá Argentina. Ujú. En el caso, por ejemplo, te voy a llevar el caso de Uruguay, que es uno de los casos también respecto al tema del presupuesto educativo. Sí. ¿Qué pasa en la parte de la secundaria? Lo que es los profesores de secundaria denuncian que hay un recorte significativo de la educación al punto de que cierran cursos enteros. Ujú. Se denuncian el caso de un liceo en el que se cerró el cuarto grado, totalmente, o sea, no hay cuarto grado en un liceo. Sí. Y hay 500 grupos de estudiantes que están totalmente desmantelados. O sea, no hay presupuesto para pagarle a los docentes, para infraestructura, entonces directamente cierran los grupos escolares o estudiantiles. Ujú. Así que bueno, la Federación Nacional de Profesores de Secundaria, que es la organización principal que nuclea a los docentes, sí, de la secundaria y que está afiliada, que está aliada con el PIT-CNT, que es la central, la principal sindical de trabajadores en Uruguay, viene también hizo un paro de 48 horas Ujú. que recibe el apoyo acaba el tema también de que me decía, ¿no? La organización sindical y las acciones para evidenciar estos Sí. recortes. Ellos hicieron un paro junto con los sindicatos de otros sectores, como la construcción, sindicatos del sector público que trabajan, bueno, funcionarios públicos, se unieron a este paro en apoyo, obviamente, y a evidenciar que ahí no solamente se trata de las condiciones laborales de los docentes, sino que hay una crisis educativa en Ujú. Uruguay. Claro, hay una solidaridad de sectores que empiezan a aparecer, ¿no? Claro, exacto. Y ahí es cuando te das cuenta que ahí toma más repercusión eh, y se evidencia un poco más o hace capaz más, repercute más también a nivel internacional, ¿no? Claro. Porque también hay organizaciones regionales a nivel laboral y internacional que se pronuncian. Incluso el caso de Uruguay también apareció en la última sesión de la Conferencia Internacional de la OIT, Ujú. justamente también porque se está vulnerando derechos sindicales, por ejemplo, como la afiliación sindical, y hay amenazas, muchos denuncian amenazas contra su vida. Y este caso va un poco relacionado con lo que pasa en Paraguay, donde justamente el presidente Peña confirmó que para el próximo año, para el presupuesto anual nacional, va a haber un recorte Ujú. que afecta justamente a la salud y la educación. Ahí es donde ves que cómo se refleja, ¿no? Ese fenómeno en la región. Y lo que más le preocupa a las organizaciones sindicales en este caso es que está en juego la afiliación sindical, el salario mínimo y las vacaciones pagas. Son Sí. las tres cosas que va a tocar, digamos, este recorte. Y eh, este hecho movilizó a sindicatos del sector, tanto del sector público como del sector privado. Es decir, no estamos hablando solamente de que son los trabajadores públicos los que salen a manifestarse, sino también los del sector privado. Ximena, si tuviésemos que trazar un hilo conductor en esta realidad que vos nos describís, teniendo en cuenta el contexto de los diferentes países de América Latina, por ejemplo, en lo que tiene que ver específicamente con las reformas, las diferentes reformas laborales, ¿no?, que se van atravesando, un punto Mm. clave tiene que ver, ¿no?, con estos nuevos trabajos, con esta nueva era digital, digo, la dificultad que tienen los diferentes gobiernos para justamente darle un marco de contención, ¿no?, a aquellos nuevos trabajadores, respetar justamente las pautas necesarias para que la sociedad pueda sentirse contenida, ¿no?, y resguardada a través de lo que implica atravesar un contexto tan grande de cambio. Sí, sí, bueno, justamente yendo a eso, la reforma laboral en Colombia, uno de los puntos que se agregaron, porque 7 de los puntos que estaban dentro de los 80 la reforma tiene 81 artículos. Se ujú. eliminaron 7 y se agregaron 8. Entre esos Sí. 8 se habla justamente de la protección a la automatización y a la transición energética que estamos atravesando. Ujú. Entonces, esto engloba eso que mencionas, pero no todos los países de América Latina, digamos que ahí es la cuestión. Hay un retroceso en cuanto a la dinámica de la organización, de las demandas sindicales, Ujú. porque nuevamente se ponen en juego derechos que son básicos, que ya se han conquistado anteriormente.
Ximena, cuando justamente la discusión tendría que ser esa. Claro. Hoy Ximena, en día el mundo del trabajo cambia y hay que cambiar también los derechos de los trabajadores en función de esto. ¿es probable un retorno a políticas represivas como la que se vivió en las reformas de la década de los 90 en buena parte de Latinoamérica con los famosos 10 puntos del consenso de Washington? Digo, allí también empezó toda una instancia de desarticular los derechos laborales y la inversión pública en determinados servicios básicos. Pero bueno, había todavía un Estado que hacía uso del poder de policía en las manifestaciones. Eso después quedó dejado de lado en los últimos años. ¿Hoy puede llegar a retornar un esquema de esa naturaleza a estados nacionales que utilicen la fuerza pública para desalentar este tipo de movilizaciones? Y pasa todo. Sí, Esto justamente está pasando en el escenario de Perú, por ejemplo. bien. Todo lo que yo te comento también viene de la mano con una serie de medidas que pretenden minimizar esos pedidos de las organizaciones sindicales que Ujú. también están trabajando en conjunto con muchas organizaciones sociales, porque esto se le adhiere también esa unión que también pasó en Paraguay con el tema, con la confirmación del presidente respecto al presupuesto del próximo año, que las organizaciones sociales y sindicales se unieron justamente para marcar un calendario de movilizaciones y una serie de acciones para defender esos derechos que se supone que son esenciales y que ya no hay que discutirlos. No, no, Y claramente. justamente viendo a la militarización, por decirlo así, que es Ujú. como ese brazo fuerte en gobiernos de este estilo, de este tipo, como el actual, por ejemplo, acá en Argentina. Sí, Sucede en Brasil, particularmente en estados, esto ya a nivel estatal, acá son gobernaciones, provincias, allá son estados, ¿no? En Brasil. ujú, En San Pablo y en Santa Catarina, Catarina, sí, si no estoy sí, mal, el estado de Santa Catarina, las organizaciones sindicales que están adheridas a la CUT Brasil, sí. que es la principal central de trabajadores de Brasil, denuncian que el presupuesto se prioriza para instituciones con enfoque militar, Ajá. que hay más presupuesto para las instituciones, escuelas militares que las de escuelas regulares. Y Bien. que evidentemente la respuesta ha sido totalmente negativa porque el resultado es que no hay un avance significativo, digamos, en la formación que necesita un profesional para desempeñarse, por ejemplo, en las escuelas y fortalecer lo que son las escuelas públicas. Ujú. Y que además ya se están empezando el gobierno, en este caso el de San Pablo, ya empezó a vender predios que son de uso exclusivo de la escuela pública. Empe- em, Sí, sí. el dato más específico Ujú. es que el gobierno quiere ofertarlos en la bolsa de valores. Ajá. Tenía previsto para ofertarlos en la bolsa de valores y eran todas, digamos que espacios de uso público. Y además del recorte significativo que son de 10.000 millones de reales en este sector. Ximena, bueno, vos le atribuís este tipo de movilizaciones más bien a los sectores de centro izquierda, por lo que decías al principio, y a las organizaciones sindicales defensoras de derechos laborales, de los estudiantes. ¿Esto también ocurre también con sectores de derecha o ha ocurrido, es cierto, en menor medida, es decir, esta emergencia de las movilizaciones en la vía pública para defender algunas causas, por supuesto distintas, ¿no? Perdón, no entiendo No, digo, la... no solo se atribuye estas movilizaciones, este esquema de protesta, si bien estamos hablando ahora de los sindicatos, de los estudiantes, de los trabajadores, también ocurre al revés, ¿no? Y ha ocurrido al revés cuando los gobiernos de centro izquierda están gobernando y ha habido importantes movilizaciones de los partidos de derecha. Claro, sí, sí, en su momento en Brasil, eh, bueno, actualmente en Brasil Sí, sucede también ujú, contra Lula a nivel claro, nacional, ¿no?
Claro. Digamos que esto que estoy mencionando son conflictos internos de estados que no Ujú. involucran al gobierno nacional en realidad, pero que yo creo que en cierta medida es necesaria la intervención de los gobiernos para evitar este desmantelamiento Sí, particular dentro de los estados de espacios esenciales como son, bueno, las escuelas públicas, claro, teniendo en claro. cuenta que no todo el mundo tiene acceso a una escuela privada o a esta formación militar que pretende, por ejemplo, el gobernador en este caso. Bien. Pero, por ejemplo, en el caso de Colombia, Ujú. justamente cuando se estaba por discutir en este último debate, la Cámara de Representantes, la reforma laboral, que es una propuesta, que es una de las iniciativas del gobierno nacional de Gustavo Petro, Ujú. él mismo salió a denunciar una especie de golpe de Estado en su contra en el proceso, no sé si ustedes eh, vieron que se inició un proceso en la Comisión Nacional Electoral contra el presidente Gustavo Petro por Sí, supuestas irregularidades en las que justamente un sindicato hace parte de la Federación Colombiana de Docentes por una suma de dinero que supuestamente se le había dado en campaña. Y a raíz de esto, bueno, se armó un escenario como justamente en el momento en el que se está discutiendo y en el que se están reformando ciertas cosas que nunca se discutieron en Colombia porque es la primera vez que un gobierno de izquierda también claro. está en el poder. Así que bueno, eso también es como un resultado Ujú. de una serie, yo creo que de manifestaciones que son muy bien pensadas y que en cierta parte también responden a intereses particulares, ¿no? Ujú. Y a empresas que también son históricas y hacen parte también de la cuestión económica del país. Ximena, muchísimas gracias por habernos atendido, por haber estado en la pantalla de 24/7 y aquí en AM 550. Te mandamos un gran saludo y te vamos a estar molestando, obviamente, aprovechando tu conocimiento por estos temas. Gracias. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Que Gracias. tengan lindo sábado. Gracias, igualmente. Ximena Piñero, licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, jefa de redacción de LATAM.